Viajeros por el mundo maya. Este exquisito libro, de verdad, que les invito a adquirirlo, leerlo, y nos trae muchas cosas tan interesantes. Y para esto vamos a platicar con la doctora Carolina de Petris. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora titular de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente dirige la colección Viajeros del programa editorial de Sepsis y la biblioteca digital Viajeros. Háblenos de estos viajeros que estuvieron por aquí en Yucatán y que influenciaron de una manera increíble en el Estado y en la nación. Doctora, por favor. Hola Freddy, buenos días. Primero, gracias por invitarme a tu programa y poder estar aquí. Bueno, este libro la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones. Tiene su historia ya porque salió en el 2010 por primera vez, pero después se ha reimpreso 2 veces más, o sea que es un libro que ha ido con buena fortuna y yo creo que en enorme medida por las historias que cuenta. Es un libro que en su momento surgió de un diálogo que tuvimos varios colegas de Sepsis, que estábamos trabajando sobre distintos viajes, o sea, hay un tópico común ahí que es el tema del viaje y del viaje por estas tierras. Y el diálogo, bueno, fue en su momento muy rico y entretenido además. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de reunir todos esos trabajos en un volumen. Y bueno, creo que el resultado es no solamente interesante en términos académicos, sino que además entretenido a la lectura. O sea, me dio mucho gusto ver que mis colegas, además de tener la capacidad de escribir trabajos académicos, también se ve que una beta novelística, porque todos presentan historias que inmediatamente enganchan de personajes que han estado ellos investigando en sepsis, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos muchos viajes, desde los piratas que anduvieron por aquí, europeos que vinieron en el siglo XIX a Yucatán, y viajes incluso de los mismos yucatecos aquí, y después viajes del otro mundo, ¿no? Viajes de los hombres que tienen el don de curar, por ejemplo, en Campeche, y los viajes que tienen que hacer para ser iniciados en ese don. Y después los viajes del más allá, los viajes de los muertos que aparecen o reaparecen para espanto de los que estamos en este mundo, y que también es interesante porque nos ofrece ciertas recetas de lo que no hay que hacer si aparece un muerto para que no nos lleve con él, ¿no? Así que bueno, creo que realmente es un libro ameno y entretenido. Doctora, háblenos. Hay una historia acá que dice Oriente está en Yucatán. El viaje de Frederick Waldeck. Si no lo Sí, pronuncio bien, que me corrija. sí, Cuéntenos de este señor. ¿Quién es este Frederick? Bueno, Frederick de Valde, que es el personaje que a mí me tocó trabajar en el libro, porque es un personaje con el que estuve trabajando varios años en un proyecto de investigación, y de hecho tengo un libro solamente dedicado a Waldeck. Y es un personaje, bueno, fue un personaje muy, muy fascinante, porque llegó a Yucatán desde Europa, casi con 60 años o poco más de 60 años, que era ya para esa época algo extraordinario, ¿no? Él viaja Era acá en anciano para la 1800, época. claro, en 1800 y pico, ¿no? Y viene aquí a Yucatán. En realidad era un buscafortuna, por eso es un personaje muy entretenido. Era un buscafortuna, llegó, tenía su familia en Inglaterra en esa época, y llegó buscando un poco trabajo, ¿no? Así que primero se instaló en el centro de México, después fue a Ciudad de México, hizo de todo. Él era en realidad artista, ¿no? Era, de hecho, la imagen que está en la portada del libro es de él. Y
Y bueno, y así buscando un poco fortuna, no sé cómo, consiguió venderle al gobierno de México la idea de ir a hacer unas excavaciones en Palenque y, y bueno, y llegó a estas tierras y de Palenque se vino a Uxmal, ¿no? Y con 60 años, claro, uno nomás hoy en día viaja por nuestra geografía y puede intuir, yendo cómodamente en el auto con aire acondicionado, pero viendo la vegetación, puede intuir lo que supuso en esa época ir habiendo brecha, ¿no? Para llegar a los lugares. Y más con esa edad, realmente es algo asombroso. Después finalmente volvió a Europa, lo acusaron de robarse piezas, como solía pasar con todos estos personajes que venían aquí, y murió en París con no sé, 110 años o algo así. O sea que además fue extraordinariamente longevo después, ¿no? Pero además dice él que fue el primero extranjero que visita Uxmal. Bueno, sí, eso él dice, por supuesto, y se ufana de eso y presenta un montón de láminas hechas por él de las ruinas de Uxmal, muy bonitas, pero sospechosamente orientalizadas, muchas, ¿no? Parecen a veces figuras egipcias y no las figuras que probablemente había en las ruinas en esa época. Eh, y él venía un poco buscando eso, que era una hipótesis bastante común en la época. De hecho, otro de los trabajos trata sobre ese asunto, de ver cuál era el origen de los constructores de las ruinas que encontraban, ¿no? Y tenían el prejuicio también muy típico de esos años de decir, bueno, a ver, los pobladores actuales no pudieron haber construido estas obras tan magníficas, ¿no? Entonces buscaban el origen de los mayas fuera, con muy distintas hipótesis, y una de esas, bastante firme, era que los mayas venían de Oriente y que eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Esa es un poco la hipótesis que sostenía Waldeck. Pero bueno, también era una hipótesis interesada porque él estaba buscando financiamiento, se quedó sin el dinero, o se gastó el dinero, no sé, porque era bastante mitómano, y entonces estaba buscando encandilar a Lord Kingsborough, que era un lord inglés muy interesado en temas aquí de Doctora, nos México. vamos a un corte comercial, por favor, Sí. nos vamos a un corte comercial y regresamos para que nos transporte en esta época y nos siga explicando, pues, de que la visión europea de ese entonces había, pues, no sé si menosprecio o no valoraban a la gente originaria de Yucatán. Regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Viajeros por el mundo maya. Y realmente es fascinante este libro. Nos transporta a un Yucatán de hace, se puede decir, más de un siglo. Y para eso estamos platicando con la doctora Carolina de Petris, que es doctora en Filosofía y Letras
por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente dirige la colección Viajeros del programa editorial del CEPSIS UNAM y la Biblioteca Digital Viajeros. Cuéntenos, nos estaba usted platicando sobre este señor Frédéric de Waldeck. ¿Cómo nos veían? ¿Qué vio? ¿Qué descubrió? Y pues no era el único europeo que vino no solo a hacer fortuna, sino a llevarse algunas cosas y además a menospreciar a la gente que vivía aquí. Sí, ese es un tópico muy habitual de esos años, precisamente por el fuerte eurocentrismo que traían todos ellos. Tenían una sensibilidad, podríamos decir, para ver realmente al otro bastante limitada. O sea, ellos venían a confirmar un poco sus hipótesis y aquello que no les encajaba, pues lo acomodaban a su visión del asunto. Y todos ellos, como te comentaba antes, le negaban la posibilidad a los mayas de haber sido los constructores de las obras que ellos intuían magníficas en las ruinas que encontraban ahí, porque pues entendían que los pueblos actuales, el estado de decadencia, como ellos llamaban, de los pueblos actuales, impedía considerar que sus antepasados fuesen los constructores de esas obras. El primer investigador o viajero que fue sensible a esa posibilidad fue Stephens, y por eso es un viajero muy querido aquí. O sea, hay muchas ediciones del libro de Stephens y en realidad muy pocas de Waldeck y de muchos otros. A pesar de que se llevó muchas cosas del cenote. Muchísimos se llevaron muchas piezas, ¿no? Eso, quien sabe también mucho de eso es el colega Adam Sellen, que escribe también aquí uno de los capítulos, porque él ha estado rastreando, digamos, ciertas piezas en distintos museos, piezas que fugaron de aquí, ¿no? Pero claro, era también un momento oportuno para hacer eso, porque México era una nación que recién se estaba formando, así que había poca regulación, poco control, y tuvo que pasar cierto tiempo para que, bueno, se evitara eso, ¿no? Ahora, la visión, podríamos decir, racista de estos viajeros era muy habitual, ¿no? Era muy habitual por toda la formación que ellos traían, su formación filosófica, etc. Sí, y aquí nos decía sobre todo, no sé si nos los podía recordar, cómo este señor, ¿verdad? El Frédéric de Waldeck, él decía de que fueron los judíos los que vinieron a hacer todas estas obras de Chichén Itzá, que éramos un pueblo perdido, ¿no, doctora? Sí, él decía eso, que una de las tribus perdidas de Israel había llegado acá, pero te comentaba que lo hacía un poco para encandilar este mecenas, que era Lord Kingsborough, quien fervientemente creía, digamos, que los americanos de esta zona eran descendientes de los judíos huidos de Israel. Entonces, bueno, él esgrimió esa teoría para ver si el otro le daba dinero y podía seguir con sus exploraciones en Uxmal, etc. Igual hay otro personaje, doctora, Emanuel von Friedrichsthal, si no corrijo. Friedrichsthal, sí, Friedrichsthal. Muy, muy interesante personaje ese, porque fue el primero que trajo. Sí, además eran todos, sí, como Waldeck, ¿no? Barón de Waldeck, pero son noblezas medios raras, ¿no? Que uno no sabe si eran reales o no. Pero creo que Friedrichsthal sí, Waldeck no lo sé. Y es un personaje muy interesante porque él sacó las primeras placas de daguerrotipo aquí en Yucatán. Vos pensás que todos estos viajeros, incluidos las primeras Stephens, fotografías de la época. Claro. Todos ellos venían siempre con un dibujante, porque era la única manera que tenían de mostrar lo que estaban viendo, ¿no? Y por eso Stephens está siempre tan vinculado a Catherwood, porque Catherwood fue el que hizo las imágenes que se vieron después. Entonces, tener un primer daguerrotipo era algo realmente importante, porque iba a poner en relieve
El daguerrotipo era una especie de cámara fotográfica para quienes no saben, ¿verdad? Exactamente. Era lo último, era como por decir el último iPhone, ¿no? Para la época era lo último en tecnología. Lo último en tecnología para ver imágenes. Pero bueno, lo real es que mostraba una imagen real. Las otras eran dibujos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se empezó a tener una idea más cabal de cómo eran las ruinas. Y después otro viajero que no está en el libro, pero que sacó realmente las primeras fotos de las ruinas fue Desiré de Charnay, y con eso echó abajo muchas de las ilustraciones que habían hecho los anteriores, porque se pudo cotejar cuánto de invento también tenían esas imágenes, ¿no? De hecho, en este libro habla de una confrontación entre Emanuel von Friedrichsthal y Stiepen. ¿Por qué había esta rivalidad? Y también Stiepen trae a Catterwall, ese dibujante. ¿Qué había? ¿Por qué la visión americana y la visión europea? Stiepen era americano y Emanuel von Friedrichsthal era europeo, además noble. Sí, bueno, ahí había, exacto, una rivalidad, diría yo, de políticas nacionales para ver quién era el primero en, ¿no? ¿Quién era el primero en? Por eso recién me decías vos de Waldeck, que era el primero en. Todos decían que eran el primero en, aunque no fuera verdad, ¿no? Pero era muy importante decir, yo soy el primero en llegar aquí, yo soy el primero en ver esto tal como fue, etc. Y entonces la rivalidad de Friedrichsthal y Stephens está un poco basada en eso. Los dos están viajando por el mismo lugar al mismo tiempo. Y alguno de los dos tiene que ser el primero en, ¿no? Entonces, si no lo era, pues la otra forma era pues atacar a su compañero viajero y decir todo lo que él está viendo lo está viendo mal, o lo está escribiendo mal, o lo está mostrando mal, y lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Así que creo que la pelea va un poco por ese lado. Nos vamos a un corte comercial y obviamente Emanuel von Friedrichsthal, él decía que tampoco los que vivían acá eran tan originarios de acá, y como usted decía, Stephen, sí, ahorita nos los va a explicar, doctora, porque este libro está interesantísimo y vale la pena adquirirlo. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Viajeros por el mundo maya es un libro que realmente vale la pena porque te descifra, te describe quiénes nos vieron, cómo nos vieron, qué ideología tenían y sobre todo cómo no querían darle el valor a los pueblos originarios. Habían unos que decían que éramos de orígenes teutónicos, otros judíos de las tierras perdidas. ¿Y quién para explicarnos que la doctora Carolina de Petris, que ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente dirige la colección Viajeros del programa editorial Sepsis de la UNAM y la Biblioteca Digital Viajeros? ¿Cómo está esto, doctora? Esas visiones, por favor.
Sí, todos venían. Hay que pensarlo en esto, en el ambiente filosófico también de la Europa De de la la época. Ilustración, claro, de la Europa de la Ilustración y del siglo XIX, con Hegel detrás, en donde, bueno, básicamente las civilizaciones tenían un momento de infancia, otro pues, de adolescencia y un momento de madurez, y por supuesto los pueblos maduros pues eran ellos y básicamente no era Alemania en ese entonces, pero bueno, los alemanes, para que nos entendamos. Entonces todo lo demás era prehistoria, ¿no? Incluso las grandes civilizaciones, las egipcias, las orientales, etc. Y bueno, y América no se salvó tampoco de eso, o sea, realmente venían confirmando que eran, pues, actualmente pueblos infantiles, pueblos que no habían desarrollado un grado superlativo de cultura, absolutamente erróneo. Y bueno, con esa mirada, muchas veces ellos levantaron la realidad que fueron viendo aquí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente también llegaron viajeros sensibles que sí vieron la potencia y sí vieron la unidad que había entre la cultura actual de su momento, la del siglo XIX, con esa cultura previa, ¿no? Vos pensás que en esa época no se sabía, o sea, no se sabía realmente nada, no se sabía siquiera si formaba parte de la misma civilización Palenque Claro. o Uxmal, no se sabía, ¿no? Entonces, bueno, ellos le tenemos que sí dar el mérito de haber entendido toda la dimensión geográfica de la civilización maya, ¿no? Ellos sí lo comprendieron a Pero eso. había yucatecos igual que de una u otra manera veían con buenos ojos que no eran los mayas los que hicieron Chichén y Uxmal, como el caso de Justo Sierra, que se escribe aquí en este libro, doctora. Bueno, es que Justo Sierra creo que fue un personaje, yo no lo conozco en profundidad, ahí tendrías que entrevistar realmente a los autores de ese ensayo, pero fue un personaje a veces ambiguo, ¿no? Porque pues él hizo la primera, o sea, ten en cuenta que Stephens fue el primero que dijo, no, los mayas actuales son los mismos que hicieron las obras fue el primero que lo hizo. Perdón, Justo Sierra fue el primero que hizo la traducción del texto de Stephens. O sea que se preocupó de que esas ideas llegaran a la gente aquí, ¿no? Entonces, es un personaje un poco extraño, ¿no? Cuando estaba a lo mejor tratando el tema de la elección de Yucatán a Estados Unidos, al mismo tiempo se preocupaba, digamos, por la civilización actual de su momento de los mayas. Entonces, bueno, a él le debemos pues esa primera traducción del primer texto que dice, no, sí, los mayas son los autores de esas obras y los mayas de hoy son los descendientes de aquellos mayas que en la época hicieron estas obras tan magníficas. Y ahí cambió un poco la visión, de ahí en más, bueno, muchos viajeros creo que fueron un poco más abiertos a la hora de entender cómo era la civilización actual en la península y ver los vínculos que tuvo con las civilizaciones, bueno, con tiempos anteriores, ¿no? Incluso Frederick, aquí dice el libro, había llegado a la ciudad de Campeche a finales del mes de marzo o a principios de abril de 1841. En el Museo Yucateco, editado por Justo Sierra Orey, se lee un poco después de establecerse en la ciudad. Sí, ellos, bueno, piensa que eran, podríamos decir, la inteligencia de Yucatán, o sea, formaban el ambiente intelectual de la época. Así que todos los viajeros que venían lo que hacían siempre era, bueno, buscar, digamos, esos focos de información, la gente bien ubicada en la sociedad, que les permitiera también a ellos tener acceso pues eso, a información. Entonces era bastante natural que buscaran a los hombres más representativos de la sociedad en ese momento, se presentaran y entablaran cierta relación. Era un poco ir tocando puertas, mandando cartas. Muchos vienen con la recomendación, caso de Friedrichsthal, de Humboldt, ¿no? Que ya era
era un pasaporte así para que a uno le abrieran las puertas de todas partes, ¿no? Si traía una carta de Humboldt. Y doctora, este debate entre dos extranjeros, como es el Emanuel von Friedenthal y Stephen, que por cierto, aquí nos menciona que trae a este gran dibujante, Catherwood, de que parece, hay un museo en Mérida, ¿verdad? De Catherwood, la verdad es que no sé, lo ignoro. Por ¿Ah, sí? Santiago, ¿sí? Sí, sí. Bueno, era un dibujante magnífico, o sea, son muy conocidas las imágenes de Catherwood acá, ¿no? Están en todas partes y con razón, porque era excelente. ¿Y a dónde nos lleva ese debate de estos dos extranjeros? Mira, yo creo que a la larga, como todos estos hechos históricos, hay que verlo con perspectiva de tiempo. A la larga nos lleva a la construcción del saber sobre la región, ¿no? Que es a lo que a nosotros nos importa. O sea, una región, a nosotros como investigadores, quiero decir, una región, cualquier región, pues no surge de la nada, se construye a la hora en que también viajeros, historiadores, pensadores sobre la región van generando un discurso sobre eso. Entonces, todos estos viajeros, incluso con sus errores, participaron de la construcción de lo que es Yucatán. Y por eso es el interés que tienen, ¿no? Porque nos muestra cómo se fue construyendo a la conciencia de Europa y de fuera un lugar prácticamente desconocido, como era entonces, como era la península de Yucatán y todo el área maya. Así que es como la carta de entrada al pensamiento universal de nuestra civilización. Y eso creo que es lo que hace que sean siempre testimonios tan ricos. A pesar de toda esa visión que señalabas, ¿no? Que ellos tenían racista, de menosprecio, a pesar de eso, colaboraron en la construcción pues, de nuestra identidad aquí como Yucatán. Y creo que ese es el valor que tiene. A eso nos llevan todos estos debates. La construcción del saber siempre tiene que ser debatido, ¿no? Entonces, así se va superando. Si se establece una verdad desde el principio, pues ya está, o sea, no hay nada que discutir y ya se asienta. Pero al ir construyendo una verdad, en teoría, sobre un lugar, pues se hace en base a debates. Doctora, ¿dónde podemos leer esta parte que usted es coordinadora de los libros digitales? ¿Cómo localizar estas obras? Eso es súper fácil. Se entra, si quieren hacerlo por internet, o sea, el libro está físico en las librerías de la UNAM, la librería de la UNAM, la librería Península está en la García Ginerés. Pero también pueden hacerlo cómodamente desde la computadora entrando a la Biblioteca Digital Viajeros, que es bdviajeros.org, y ahí ustedes pueden tener acceso a todo lo que publicamos en el Sepsis y a otro material, pero todo lo que está publicado en el Sepsis está ahí, y de fácil consulta así con un clic. Se puede leer el libro y se puede descargar sin password, ni pago, ni nada, digamos. Es abierto a todo el público. Así que ahí en bdviajeros.org pueden tener este libro ahora mismo. Gracias, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. No, Freddy, gracias a vos por tu invitación.